Bueno, por si no lo sabían, a veces uno no refiere mucho sobre sus ideas políticas o ideas religiosas, que toquen temas muy personales, ¿no? Siempre tratamos de ser lo más eh, neutros posible, ¿no? Pero en esta ocasión voy a decir, soy más bien partidario del justnaturalismo, lean sobre ello, y acá tengo un pequeño texto para trata sobre el asunto. La ley natural y la razón, escrito en el capítulo 1 por Murray Rothbard. A los intelectuales que se consideran a sí mismos científicos, la expresión la naturaleza humana les produce el mismo efecto que el trapo rojo a un toro. El hombre no tiene naturaleza. Es el moderno lema en torno al cual se aglutinan las opiniones. Es típica del sentimiento de los filósofos políticos de nuestros días la afirmación hecha hace algunos años por una distinguida politóloga en una reunión de la American Political Science Association de que el concepto de naturaleza del hombre es puramente teológico y debe ser renunciarse a él en todo debate científico. En la disputa sobre la naturaleza humana y sobre el concepto aún más amplio y más controvertido de ley natural, ambos bandos han proclamado repetidas veces que la ley natural y la teología están explicablemente entrelazadas. De ahí que muchos de los defensores de la ley natural en los círculos científicos o filosóficos hayan infligido un gran daño a su propia causa al dar por supuesto que los métodos racionales y filosóficos no pueden por sí solos fijar dicha ley, y que es necesario la fe teológica para defender la validez de este concepto. Afirmación acogida con jubilosa conformidad por los seguidores de la teoría opuesta. Si se considera que es necesaria la fe en lo sobrenatural para poder creer en la ley natural, debe expulsarse del discurso científico secular este concepto y transferirlo a la esfera arcana de los estudios teológicos. En consecuencia, se ha abandonado prácticamente la idea de una ley natural fundada en la razón y en la investigación racional. Así pues, quien sostenga que existe una ley natural fundamentalmente en la razón tendrá que enfrentarse a la hostilidad simultánea de los dos campos. El primer grupo creerá que en su postura anida un antagonismo frente a la religión. El segundo sospechará que Dios y el misticismo se han colado por la puerta trasera. Respecto de los primeros, bastará decir que su opinión refleja una posición agustiniana extrema, según la cual el único instrumento legítimo para investigar la naturaleza humana y los fines propios del hombre es la fe, no la razón. Dicho en breves palabras, en esta tradición fideísta de filosofía queda totalmente desplazada por la teología. La tradición tomista ha defendido exactamente lo contrario, reclama la independencia de la filosofía frente a la teología y afirma que la razón humana posee la capacidad de comprender y descubrir las leyes, tanto físicas como morales del orden natural. Miren, Santo Tomás, por favor, qué lindo pensamiento, ¿no? Estamos llegando a mi camino. Si la creencia en la existencia de un orden sistemático de leyes naturales puesto al alcance de la razón humana es per se antirreligiosa, entonces fueron antirreligiosos Santo Tomás de Aquino, lo que no es cierto. La escolástica tardía y el devoto jurista protestante Hugo Gorcio. La afirmación de que existe un orden de ley natural deja en definitiva abierto el problema de si ha sido o no Dios quien lo ha creado. Y la declaración de que la razón humana tiene capacidad para descubrir el orden natural deja asimismo abierto el problema de si ha sido o no Dios quien ha concedido al hombre esta facultad. Si somos a imagen y semejanza de Dios, creo que Jesús Huerta de Soto es el que dice que Dios nos ha, nos ha creado con una innata capacidad creativa, a imagen y semejanza suya, ¿no? Lo que bueno, eh, yo no voy a decir si soy creyente, no creyente o cosas así, sino que, claro, creo que determinados razonamientos son válidos. Bueno, sigamos adelante. Esto no estamos acá para dar opinión, sino para leer. Dios, quien ha concedido al hombre esta facultad. La conservación de que existe, la aseveración, perdón, de que existe un orden de leyes naturales accesible a la razón no es en sí misma ni pro ni antirreligiosa, obviamente. Como son muchas las personas que se muestran sorprendidas ante estas ideas, parece indicado intentar profundizar algo más en este punto de vista atomista. La afirmación de la absoluta independencia entre el tema de la existencia de la ley natural y el de la existencia de Dios ha sido sustentada por Tomás de Aquino de una manera más
implícita que explícita, pero al igual que otras muchas implicaciones del tomismo, fue desarrollada por Suárez y otros brillantes escolásticos españoles del siglo XVI. El jesuita Suárez eh, subrayaba que eran numerosos los escolásticos que opinaban que la ley moral natural, la ley que dicta lo que es bueno y lo que es malo para el hombre, no depende de la voluntad de Dios. De hecho, algunos de ellos llegaron a afirmar que incluso en el caso de que Dios no existiera, o no hiciera uso de su razón, o no juzgara la rectitud de las cosas, si hay en el hombre un dictado de la recta razón que le guía, tendría la misma naturaleza de ley que tiene ahora. O como declara un moderno filósofo tomista, si la palabra natural quiere decir algo, se refiere a la naturaleza del hombre, y cuando se la emplea unida a la ley natural, debe referirse a un orden que se manifiesta en las inclinaciones de la naturaleza humana y a ninguna otra cosa. Por tanto, considerado en sí mismo, no hay nada religioso o teológico en la ley natural del aquí nate. El jurista protestante holandés Hugo Gorcio declaró en De Iure Belli ac Pacis: cuanto hemos venido diciendo es válido incluso aunque admitiéramos lo que no puede admitirse sin cometer la mayor de las maldades, a saber, que Dios no existe. Y en otro pasaje, aunque el poder de Dios es sin medida, puede decirse que hay ciertas cosas a las que no se extiende este poder. Del mismo modo que Dios no puede hacer que 2 por 2 no sean 4. Tampoco puede hacer que lo intrínsecamente malo no sea malo. No sé. Las opiniones son muy cruzadas en este tema, ¿no? Si Dios es todopoderoso, omnisciente, no sé, hay cosas que supongo que lo podría todo, ¿no? Todopoderoso, yo qué sé, no sé. Sigamos. De Entrevés concluye que la definición de ley natural de Gorcio no tiene nada de revolucionario. Cuando afirma que la ley natural es el conjunto de las normas que el hombre es capaz de descubrir por medio de su razón, no hace otra cosa sino atenerse a la noción escolástica del fundamento racional de la ética. En realidad su objetivo era restablecer dicha noción, que había quedado oscurecida a causa del agustinismo extremo de algunos protestantes, que desconfiaban de la razón, cuando declara que estas normas son válidas por sí mismas, con independencia de que sean o no sean queridas por Dios. Repite un acerto que ya habían hecho antes que él algunos escolásticos. Bueno, Borcio se proponía, según de Entreveres, construir un sistema de